El propósito de esta presentación se refiere al análisis de las obligaciones del Estado mexicano respecto a la garantía efectiva de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el país, a propósito de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor el 11 de junio del año 2011. Para poder hacer un análisis sintético de un tema de tan trascendental importancia, es importante que ustedes sepan que abordaremos únicamente los primeros 3 numerales del artículo primero constitucional, intentando dimensionar de manera muy somera las implicaciones de cada uno de estos 3 numerales, para luego indicar el alcance de un corpus juris en materia de derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes, que les puede ser de mucha utilidad a efectos de la decisión o análisis de casos concretos. Bien, en materia tendríamos que analizar en primer lugar el párrafo primero del artículo primero de la Constitución mexicana, que establece como fuente de reconocimiento de los derechos humanos tanto la Constitución como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Como ustedes habrán notado de la lectura de este primer párrafo, es importante señalar que la Constitución no exige que los tratados internacionales en donde se reconozcan derechos humanos sean tratados internacionales en materia de derechos humanos. Así las cosas, podemos encontrar derechos humanos reconocidos en un número muy amplio de tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Aproximadamente 1.400 tratados internacionales son los que se ha vinculado hasta la fecha al Estado mexicano. Por lo tanto, potencialmente, en cualquiera de esos tratados internacionales podría encontrarse reconocido un derecho humano. Esto no significa que los 1.400 tratados estén reconocidos específicamente derechos humanos. Implica que potencialmente en cualquiera de ellos podemos encontrar el reconocimiento de derechos humanos. Este tema de la amplitud del amplio marco normativo internacional y la remisión de la Constitución política a estos tratados internacionales implica reconocer que en el derecho mexicano de hoy, en el derecho constitucional mexicano de hoy, el marco normativo para el reconocimiento de los derechos integra como una unidad normativa, como un bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales con la Constitución mexicana en aquellas normas que reconocen derechos humanos. También, como ustedes lo saben, en el artículo primero, párrafo primero, se reconoce el alcance de las restricciones y las limitaciones a los derechos humanos a efectos de este mandato que establece el párrafo primero de permitir que la restricción o suspensión de derechos se realice bajo las causas y condiciones que el propio texto constitucional señala. Bien, el párrafo segundo del artículo primero establece no ya las fuentes de reconocimiento de los derechos humanos, sino las principales normas de interpretación de los derechos. Así las cosas, encontramos en el párrafo segundo tanto el principio de interpretación conforme como el principio pro persona, como reglas de interpretación, más bien como principios de interpretación que establecen un mandato perentorio para aquellas autoridades que tengan que hacer uso de las normas de derechos humanos, y en esa medida establece el principio de interpretación conforme como parámetro para determinar el contenido, el alcance y los límites de los derechos. Y en ese punto es muy importante recordar que la interpretación conforme tiene un sentido de interpretación sistemática. La interpretación conforme no puede entenderse como una interpretación de mera gramática o de mero establecimiento del tenor literal de las normas, sino que debe buscarse el sistema jurídico al que pertenecen las normas. Así las cosas, encontramos en el párrafo segundo del artículo primero la identificación de un mandato de interpretación constitucional denominado interpretación conforme, que implica que los parámetros de validez para la interpretación de las normas en materia de derechos humanos es la Constitución y los tratados internacionales de la materia, es decir, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto significa que para la interpretación de las normas ya no estamos frente a un número amplio de tratados internacionales, como en la hipótesis del párrafo primero, sino que estamos frente a un número más limitado, un número menor de tratados internacionales, y podríamos decir válidamente que el párrafo segundo del artículo primero se refiere a los 9 tratados básicos del sistema universal y a los 7 tratados básicos del sistema interamericano. Este tema, junto con el tema anterior que acabamos de exponer, se encuentra desarrollado de manera amplia en un documento editado y realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se denomina Compilación de Instrumentos Internacionales de Protección de la Persona Humana aplicables en México. Esta compilación, que consta de 7 subtomos, cerca de 5.800 páginas, trae una nota introductoria
que explica de manera amplia los temas que estamos enunciando de manera general en esta intervención. Por lo tanto, si ustedes quisieran ampliar un poco su conocimiento sobre estas implicaciones de la reforma, les sugeriría revisar este documento. Asimismo, decíamos que la interpretación conforme entonces parte de la conformidad de la norma que se va a interpretar con la Constitución de un lado y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Dichos tratados en materia de derechos humanos, para el caso mexicano, diríamos son por lo menos los 16 tratados básicos del sistema universal e interamericanos. Y el principio pro persona, que es un principio de interpretación, pero también de articulación de la acción del Estado, implica que toda acción de las autoridades públicas, incluyendo por supuesto el Poder Judicial, debe buscar en cada caso la materialización de la mayor protección de las personas y sus derechos. El principio pro persona tiene que ver con la dignidad humana y tiene que ver con la mayor protección del ser humano respecto al poder de las autoridades públicas y en general a cualquier poder que pueda afectar dicha dignidad humana. Por lo tanto, es importante que no pierdan de vista que la interpretación conforme y el principio pro persona parten de la hipótesis de que hay una relación jurídica y política también, sin duda, pero principalmente jurídica, entre el Estado y las personas, entre el Estado y el ser humano, y que en esa relación puede haber la necesidad de ponderar ciertos intereses, ciertos principios, ciertos derechos, y en ese sentido debe prevalecer la mayor protección del ser humano. Y el tercer numeral del artículo primero constitucional nos habla de las obligaciones del Estado. Podríamos resumirlo, y solo para ofrecer una propuesta de clasificación teórica, podríamos señalar que este párrafo tercero establece el régimen de obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, al señalar que el Estado está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y esto en el marco de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, y a efectos de las violaciones a derechos humanos, tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Este conjunto de obligaciones del Estado, que por razones de tiempo no expondremos su contenido y alcance, implican que todo el Estado en su conjunto, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, están atados a los derechos humanos como parte de esta relación jurídica de derechos y obligaciones, siendo los titulares de las obligaciones. Es decir, las autoridades públicas en general y en específico el Poder Judicial de la Federación, pero el Poder Judicial local también, o los poderes judiciales locales también, tienen la obligación o las obligaciones que están establecidas en el párrafo tercero del artículo primero constitucional. Cada una de estas obligaciones tiene su propio contenido, su propia dimensión jurídica, y es importante que tengamos en cuenta que para efectos del Poder Judicial, la obligación de garantizar los derechos es una obligación transversal, una obligación que va a informar al régimen de obligaciones del Poder Judicial en general respecto a los derechos humanos. Bien, dicho lo anterior, tendremos que recordar que los derechos humanos son un conjunto de derechos que son inherentes al ser humano, cuya titularidad depende de las condiciones específicas de ciertos grupos, en algunos casos de ciertos temas y o conjugación de los dos factores. Esto significa que, por ejemplo, para el caso de los derechos de niños, niñas y adolescentes, debemos tener en cuenta que este es un grupo etario de especial relevancia para el derecho constitucional y para el derecho internacional de los derechos humanos. Sirva como premisa de análisis, como hipótesis para que ustedes puedan confirmarla, que el Poder Judicial de la Federación y específicamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha desarrollado una dogmática constitucional amplia, una jurisprudencia consistente respecto al alcance de principios como el interés superior del niño, como la interpretación más favorable para los niños, como el principio de no discriminación, como el principio de plena participación, como el principio de garantía del derecho de los niños y niñas a ser oídos, etcétera. La Suprema Corte de Justicia tiene hoy en México un desarrollo importante respecto a estos temas relacionados con los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, pero también diríamos que el derecho internacional de los derechos humanos tiene un amplio marco normativo que les podrá dar a ustedes algunos referentes mínimos de orden normativo para que esta interpretación conforme que ordena la Constitución mexicana sea una realidad. Entonces, en este momento de la presentación me gustaría compartir con ustedes lo que podríamos denominar, siguiendo la tipología de la Corte Interamericana, el corpus juris de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Corpus juris que, según la propuesta que les planteo, tiene como su corazón, como su centro básico, la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, pero que tiene un desarrollo normativo
en términos mucho más amplios. Así las cosas, ustedes encontrarán en el derecho internacional a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, que la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 25, pero también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 24 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus artículos 10 y 12, reconocen expresamente derechos de los niños, niñas y adolescentes y las establecen a cargo de los estados una obligación especial de protección. Obligación especial de protección que para efectos de la doctrina del sistema universal y del sistema interamericano pertenece a la obligación general de garantía. Ustedes pueden encontrar esta relación de la obligación de protección y la obligación de garantía, por un lado en el sistema de Naciones Unidas en la Observación General 31 del Comité de Derechos Humanos y por otro lado en el sistema interamericano en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras y en otros casos que posteriormente se han venido desarrollando con más intensidad las obligaciones de protección, como sería el caso de la masacre de Pueblo Bello contra Colombia o el caso de Campo Algodonero contra México. Bien, la Convención de los Derechos del Niño que referíamos hace un minuto, refiere un conjunto de obligaciones del Estado y de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que tienen un contenido, un alcance y unos límites propios. Los estados, al hacer la Convención sobre los Derechos del Niño, crearon un comité especializado, integrado por personas de la más alta autoridad moral y de muy reconocida competencia en materia de derechos humanos, y estas personas han hecho un desarrollo jurisprudencial por vía de lo que se denominan las observaciones generales, que nos permitimos clasificar de la siguiente manera y que lo referimos para ustedes como una herramienta de análisis de información para que ustedes puedan profundizar mucho más en la investigación de este corpus juris de los derechos humanos. A la fecha entonces el Comité de Derechos Humanos tiene 17 observaciones generales, las cuales podemos clasificar en los siguientes ítems. El primero, derechos específicos. Dentro de los derechos específicos, la observación general 17 reconoce el derecho del niño al descanso, esparcimiento, juego, actividades recreativas, vía cultural y las artes. Esta es una observación general que salió publicada hace aproximadamente un mes, por lo que no es una observación general muy difundida, pero les invito a todos ustedes a que la revisen, la analicen, si es que les interesa conocer de este tema específico. La observación general 15 se ocupa del derecho al nivel más alto de salud para niños, niñas y adolescentes. La observación general 13 se ocupa del derecho de los niños a una vida libre de violencia y la observación general 12, que es una observación fundamental que toda autoridad judicial debería conocer en México y en todos los estados que sean parte en la convención, es la observación general que se refiere al derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos, como un derecho procesal, pero también como un derecho sustancial respecto a todas las situaciones de su vida. El segundo elemento que nos sirve para organizar las observaciones generales es el de los grupos especialmente vulnerables reconocidos en el derecho internacional. En este grupo tenemos niños y niñas indígenas en la observación general 11, niñas con discapacidad en la observación general 9, primera infancia en la observación general 7, niñas, niños no acompañados y separados de su familia fuera del país de origen en la observación general 6 y digamos que en específico diríamos que habría que reconocer en este punto que los niños en general tienen una especial posición frente al derecho, tienen un interés superior y prevalente y este grupo tendría una doble protección o lo que se denomina por la doctrina una protección reforzada. Digamos que el interés superior de niños, niñas y adolescentes implicaría una obligación de mayor debida diligencia a efectos de este grupo o este conjunto de grupos especialmente vulnerables. También el Comité de Derechos Humanos ha desarrollado materias especialmente relevantes para efectos de la Convención sobre los Derechos del Niño y en ese sentido encontramos la observación general 16 sobre las obligaciones del Estado con respecto al impacto del sector empresarial sobre los derechos del niño, una observación general que también fue publicada recientemente, la observación general 10 sobre justicia juvenil, la observación general 8 sobre castigos corporales, la observación general 4 sobre salud adolescente, la observación general sobre VIH y derechos de la niñez y la primera observación general sobre educación y niñez. Y por último diríamos que hay dos observaciones generales que analizan de manera amplia las obligaciones del Estado respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que son la observación general 5 sobre medidas generales para garantizar los derechos y la observación general 2 sobre instituciones nacionales de protección de derechos humanos y su impacto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por otro lado, en el mismo sistema de las Naciones Unidas encontramos dos procedimientos especiales creados al amparo del actual Consejo de Derechos Humanos. Uno es la Relatoría Especial sobre Venta de Niños, Prostitución Infantil y Pornografía Infantil, y otro es la Relatoría Especial sobre la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños. Estas dos relatorías son dos procedimientos especiales del sistema de las Naciones Unidas que les servirán a ustedes para entender también la forma como el derecho internacional de los derechos humanos y el sistema universal en específico han abordado el rol en situaciones especialmente graves del niño como víctima o como testigo en delitos o crímenes de impacto internacional. Y por otro lado, en el sistema interamericano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en su artículo 7, reconoce específicamente derechos de niños, niñas y adolescentes. La Convención Americana, y esta norma es fundamental también para el análisis de los derechos de los niños y niñas en América, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación perentoria para los estados, para la familia y para la sociedad de establecer medidas de protección especial, y el Protocolo de San Salvador, los artículos 15 y 16, y especialmente el artículo 16, establecen un amplio marco normativo de protección de derechos. En el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta con una relatoría especial sobre derechos de la niñez que ha hecho importantes desarrollos teóricos, y la propia Comisión Interamericana, los 7 comisionados que la conforman en conjunto, han suscrito diferentes informes temáticos, dentro de los que me permito resaltar el informe temático de 2011 sobre justicia juvenil y derechos humanos en América, o el informe del año 2009 sobre castigo corporal y derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, o el informe de 2008 sobre infancia y sus derechos. Este informe de 2008 es particularmente interesante porque hace un despliegue conceptual que les puede ser muy útil a ustedes para dimensionar lo que es el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos a efectos de la protección especial de niños, niñas y adolescentes. Por razones de tiempo no remitiré expresamente la totalidad de los casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como otro órgano del sistema universal, ha proferido respecto a derechos de niños, niñas y adolescentes, pero permítanme referirles a guisa de mero ejemplo algunos de estos, principalmente los dos casos más recientes de impacto para derechos de niños, niñas y adolescentes, que serían el caso Fornerón e hija contra Argentina y el caso Atala Rifo y niñas contra Chile. Pero por supuesto el caso del campo algodonero contra México y los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú contra México son jurisprudencia que va a servir a las autoridades judiciales internas para entender el alcance de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. También, y es importante que ustedes lo tengan presente, el caso paradigmático de los niños de la calle contra Guatemala, que es el caso con el que la Corte Interamericana, por vía jurisprudencial, por vía contenciosa, inaugura su análisis profundo sobre los derechos de niños y niñas en el sistema interamericano. Deberíamos decir también en este punto que la Corte Interamericana tiene una opinión consultiva que es un paradigma de interpretación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto en América como en otras latitudes del mundo, y es la opinión consultiva número 17, que interpreta los derechos humanos de los niños y la condición jurídica de los niños. Dos temas fundamentales cuando una autoridad judicial tiene que resolver casos concretos en donde se define derechos de niños, niñas y adolescentes y o protección especial para niños, niñas y adolescentes. Los niños, las niñas son sujetos de derechos, son titulares plenos en su capacidad de goce de los derechos, y su capacidad de ejercicio debe ser reconocida de acuerdo a sus capacidades y desarrollos cognitivos, emocionales, etcétera. Ustedes tendrán la oportunidad de estudiar a lo largo de este curso un conjunto de herramientas teórico-prácticas que les van a permitir dimensionar al niño como sujeto de derechos, y el Poder Judicial tiene a su cargo la garantía efectiva de los derechos humanos de este grupo etario tan relevante. No olviden que el Poder Judicial de la Federación, cada uno de los poderes judiciales locales son garantes de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes, y en ese sentido cualquier caso sometido a su jurisdicción en donde directa o indirectamente se estén conociendo derechos de niños, niñas y adolescentes, en cualquiera que sea la esfera de la vida de los niños, el Poder Judicial tiene una obligación especial de garantizar sus derechos humanos. No olviden que la Suprema Corte de Justicia ha hecho un importante esfuerzo por sistematizar los criterios que pueden ser de mayor utilidad para la interpretación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y que este esfuerzo se encuentra reflejado en un protocolo de actuación respecto de casos que tengan que ver con este grupo etario.
Les agradezco mucho su atención y quedo siempre a disposición para aclarar cualquier duda o para facilitar cualquier información que puedan considerar relevante. Tengan buen día.